y vamos a plantear la resolución de algunos de estos problemas que pertenecen a la guía. Bueno, el otro día habíamos presentado en forma general el dispositivo capacitor, el artefacto capacitor, cuál era la misión que tenía dentro de los circuitos eléctricos. Su razón fundamental es la de almacenar carga eléctrica, y habíamos visto distintas configuraciones, el caso de una esfera, el caso de placas paralelas y el caso de un capacitor cilíndrico. Y finalmente habíamos analizado cómo era la asociación de capacitores en serie y en paralelo, que son las dos más características en este nivel de estudio. Vamos a ver ahora la relación que hay entre el campo eléctrico presente en un lugar del espacio y la energía que vamos a tener en ese lugar del espacio a raíz de la presencia de ese campo eléctrico. Si uno se está haciendo un asadito y prende el fuego, cerca del fuego siente el calor. Entonces es indudable que ese lugar del espacio está ocupado por una cierta energía que el cuerpo humano puede detectar fácilmente. Entonces es muy creíble si yo digo que ese lugar del espacio está ocupado por una energía calórica, porque todos lo hemos experimentado eso alguna vez. Si salimos a caminar por la ciudad, en esta ciudad donde estamos viviendo, el viento nos va a azotar en unas épocas del año fuertemente y vamos a detectar con nuestro cuerpo la presencia de una energía, la energía eólica, y no vamos a dudar de su existencia. Bueno, de la misma forma, los fenómenos físicos que involucran a las cargas eléctricas hacen que un lugar determinado del espacio esté ocupado por esta magnitud que nosotros hemos definido como campo eléctrico. Desafortunadamente, el cuerpo humano no puede detectar la presencia del campo eléctrico como lo puede hacer con el viento o lo puede hacer con un carbón prendido. Pero sin embargo, al mismo estilo de los dos ejemplos primeros que di, el carbón y el viento, tomando ese mismo estilo, el campo eléctrico, cuando ocupa un lugar del espacio, hace que en ese lugar del espacio esté presente un determinado nivel de energía. Lo mismo va a ocurrir por allá por agosto, septiembre, cuando veamos campo magnético. Y hasta diría que el campo magnético es más creíble, porque alguna vez nos pusimos a jugar con un imán y levantamos un pedacito de metal. Entonces ahí también podemos ver una energía presente. Pero el campo eléctrico es el más esquivo de todos. Es aquel en donde tenemos que tener mucha imaginación para darnos cuenta que ese lugar del espacio, a expensas del campo eléctrico, está ocupando o está manifestando una energía física presente. Bueno, en ese sentido vamos ahora. ¿Cuánto vale la energía que un campo eléctrico nos pone en un lugar del espacio? Vamos a suponer que tenemos un capacitor de placas paralelas, y entonces sabemos que si ese capacitor de placas paralelas está cargado eléctricamente con cargas positivas y negativas en cada una de sus placas, va a aparecer en el interior de esa disposición un campo eléctrico. Sabemos, lo hemos visto el otro día, que la capacidad de ese capacitor de placas paralelas responde a esta ecuación. Inclusive vimos un video donde la persona que hacía el ensayo separaba las placas y las acercaba, y de esa forma variaba la capacidad, afectando obviamente la distancia entre las placas.
Entonces, bueno, diría que más o menos de esto estamos convencidos porque lo vimos y no podemos creer que esta ecuación es verdad. De hecho es verdad, pero siempre recurro a este juego porque siempre es lo mismo, ¿no? Como la parte eléctrica es algo que no está en nuestra física cotidiana, no es algo que podamos experimentar con nuestro cuerpo, entonces yo entiendo que son cosas que hay que tener demasiada imaginación para poder captarlas. Bueno, en otro momento de la clase pasada llegamos a una expresión de la energía que iba a tener este sistema en términos de cargas eléctricas y era un medio de Q cuadrado por C. Después esta fórmula la transformamos para llevarla de una manera más práctica de utilizar, pero también esta fórmula es valedera y estaba en una de las deducciones que hicimos el otro día. Reemplazamos el valor de la capacidad en la segunda fórmula con lo que dice la primera, acomodamos ahí algunas unidades, algunas magnitudes, y recordamos que la energía que va a tener presente este sistema va a estar en relación a la carga eléctrica. Cuanto más carga eléctrica yo logre amuchar en esas placas, mayor va a ser la energía presente y hasta va a estar latente la posibilidad de que salte un arco eléctrico, de que salte una chispa. Esa carga eléctrica presente la puedo expresar de esta manera, Q mayúscula, una determinada cantidad de coulombs presente, o la puedo expresar de la otra forma que usamos mucho en Gauss, ¿no? Un ρ superficial en relación a una superficie. Bueno, vamos a elegir esta segunda manera de representar esa carga eléctrica, y entonces hacemos el reemplazo. En vez de poner Q, ponemos ρ superficial por S y ambas elevadas al cuadrado, como lo manda esta ecuación. Ahí sí, acomodamos, simplificamos, porque hay una S que se va, y acomodamos la ecuación dejando las constantes de un lado y lo que puede ser variable del otro lado. En esta última expresión tenemos una sección que sería la sección transversal que no estamos viendo o estamos viendo de perfil en esta imagen por esta distancia. Bueno, eso es un volumen. Es el volumen que ocupa exactamente el campo eléctrico que hemos generado en este lugar del espacio. Entonces expresamos la energía en función del volumen. Y recordamos otra ecuación que vimos cuando utilizamos la ley de Gauss, en donde el valor del campo eléctrico presente en este lugar del espacio está en relación al ρ superficial de estas placas. Concretamente, el campo eléctrico es directamente proporcional al ρ superficial. La fórmula exacta, la fórmula correcta es esta, pero no es difícil darse cuenta de que cuanto más densidad de carga yo tenga en estas placas, mayor va a ser el campo eléctrico. Bueno, finalmente reemplazamos y entonces llegamos, hacemos unas simplificaciones y llegamos a la fórmula final. ¿Qué nos dice esta fórmula final? Esto es una constante, no me interesa. Vale un medio de tanto, haré la cuenta y me dará el valor. Pero no es importante en estos momentos, en términos físicos, explicar lo que pasa físicamente. El primer miembro de esta ecuación nos dice que podemos calcular una energía por unidad de volumen. Una energía en un determinado volumen del espacio. Por todo lo que estuvimos viendo, esto nos va a dar la energía presente en el volumen que hay entre las dos placas. Y esa energía va a ser proporcional al campo eléctrico, concretamente al campo eléctrico al cuadrado. Entonces, ¿qué nos demuestra esta deducción? Nos demuestra que el campo eléctrico es un productor, la presencia de un campo eléctrico en un lugar del espacio hace que ese lugar del espacio esté con energía.
Entonces vuelvo al primer ejemplo, a lo primero que dije. Si yo sintiera el calor del carbón, no dudaría de que en ese lugar del espacio hay energía. Si yo sintiera la fuerza del viento, lo mismo. Ahora, cuando está presente un campo eléctrico, yo no me doy cuenta. Pero ese campo eléctrico genera, produce, mete energía en ese lugar del espacio en una cantidad de energía por unidad de volumen. Para que esto termine de hacerse cuerpo en el entendimiento que pretendemos para esta parte, seguramente vieron esta película, ¿no? Resident Evil. Supongamos que tenemos acceso a ese set de grabación. Y yo les digo que atrás de esa puerta hay $1.000.000. Vamos todos corriendo a buscarlo. ¿Y ahora van? No. Porque este lugar del espacio no tiene una energía presente. No hay ningún carbón prendido, no hay ningún viento soplando, ni hay ningún rayo láser cruzando la habitación que pueda dañarme. Ahora, acá tenemos presente una energía por unidad de volumen que obviamente nos puede hacer daño. Esta es una imagen, digamos, impactante, muy alejada de lo que es la academia universitaria, pero insisto con la misma idea. Como nosotros no podemos ver, sentir ni oler el campo eléctrico, se nos hace poco creíble esta ecuación. Pero háganse a la idea de que la presencia de campos eléctricos en determinados lugares del espacio manifiesta una cantidad de energía por unidad de volumen en ese lugar del espacio. Bien, en este punto vamos a cambiar de tema y vamos a pasar a hablar de dieléctricos. Los dieléctricos es el nombre pomposo que tienen los aislantes, aquellos materiales que son aislantes. Se les llama dieléctricos. Y vamos a ver el efecto de los dieléctricos, de los aislantes, cuando se los coloca en medio de las placas de un capacitor. Nosotros tenemos ahí dos capacitores, que son exactamente iguales. Y sabemos que la fórmula que permite calcular la capacidad es la que tenemos ahí. Epsilon 0 por el área, antes usé S, bueno, ahora uso área, es lo mismo. Epsilon 0 por el área sobre la distancia. Vamos a suponer que en este lugar del espacio hay aire y en este lugar del espacio ponemos un dieléctrico. Dieléctrico puede ser un pedazo de madera, puede ser papel, puede ser goma, puede ser un material de los que comúnmente nosotros conocemos como aislantes. Esa fórmula, cuando nosotros colocamos el dieléctrico entre medio de las placas del capacitor, esa fórmula ya no nos sirve más. ¿Por qué? Porque se demuestra experimentalmente que la inserción del dieléctrico entre las placas del capacitor, si nosotros le aplicáramos el mismo potencial a esos dos capacitores, uno sin dieléctrico y otro con dieléctrico, veríamos que la carga que almacena el capacitor con dieléctrico es muy superior a la del capacitor que no tiene dieléctrico. Esto es algo que se verifica experimentalmente. Lamentablemente no lo podemos hacer, pero bueno, créanlo que es así. Entonces, al ser la carga almacenada por el dieléctrico mayor que la otra, la capacidad del capacitor que tiene el dieléctrico pasa a ser superior a la capacidad del capacitor que no tiene el dieléctrico. ¿En qué nos beneficia esto? En que si yo quiero construir un capacitor que tenga mucha capacidad en faradios o en microfaradios, me conviene un dieléctrico, porque el solo hecho de poner ese dieléctrico
hace que el capacitor aumente su prestación, pueda almacenar más carga eléctrica. Antes de seguir, vamos a ver otro de estos videos en donde se muestra uno de esos efectos. Profe, una consulta. ¿Y por qué es que se da ese aumento de carga entre uno y otro? ¿Es porque no hay Bueno, pérdida con el medio exterior o tiene no, alguna eso explicación? va a venir cuando veamos esta diapositiva, ahí está la explicación de por Ah, qué está bien. atrae Bien, más profe. carga. Bien, entonces, acá ¿qué tenemos? Un capacitor de placas paralelas con aire en el medio que tiene 6 picofaradios, no sé, cualquier unidad, no se llega a leer acá cuál es la unidad, pero no importa. Y ahí le pone un aislante, es como que le pone un acrílico en el medio. Miren cómo aumenta la capacidad. Entonces, si bien no podemos hacer la experiencia, vemos en el video que ocurre esto, ¿no? De que el capacitor, por el solo hecho de tener el aislante colocado en el medio, aumenta la capacidad y cuando se lo saco, la capacidad baja. Bien, entonces ahora volvamos acá y terminemos esto. Bueno, la idea es cuánto aumenta la capacidad, al doble, al triple, 10 veces, 100 veces. Bueno, para eso se hace una relación entre el valor de la capacidad con dieléctrico y el valor de la capacidad sin dieléctrico. Y a eso se le da, al valor que dé esa cuenta, se lo simboliza con la letra kappa, la letra griega kappa, que es parecida a nuestra K. Y eso es la constante dieléctrica. O sea, se le da ese nombre de constante dieléctrica porque es la ventaja que me dio ese material por el simple hecho de colocarlo y haberme aumentado la capacidad del capacitor. Como ejemplo de valores típicos de capa, ahí está. En vacío o en aire no aumenta la capacidad. Pero si yo pongo papel, aumenta 3,5 veces. Si pongo vidrio, 4,5, y si pongo goma, 7, bueno, y podría ser así con 1.000.000 de materiales, ¿no? Acá están algunos. Entonces, la capacidad sin dieléctrico va a responder a esta fórmula, que es la que vimos el otro día y que utilizamos hoy. Y la capacidad Profe, con dieléctrico, disculpe, le hago una consulta. dime, Eh, vacío es igual a 1 y aire, ¿qué diferencia tiene? ¿Que bueno, el del vacío es porque es un sistema aislado o algo así? no, el vacío sería decir, bueno, acá en el medio no hay nada, no hay nada, no hay Mm. aire, no hay nada. Es una elucubración teórica, no voy a construir un Ah, capacitor con vacío, ¿no? Es decir, bueno, partamos del vacío, que es aquello en donde no tengo ningún material acá adentro, ni siquiera aire, y a partir de ahí hago el estudio de todo el resto de los materiales. claro, suponemos que no hay aire, digamos, pero si hay, el Claro, aire está siempre. exactamente, exactamente. Ah, Bueno, entonces les decía, la capacidad sin dieléctrico responde a esta ecuación, y si yo quisiera calcular la capacidad de este capacitor con dieléctrico, tengo que aplicar esta ecuación. Es decir, la misma, multiplicarlo por el factor kappa del dieléctrico. Y esto vale para todas las otras configuraciones. Si hago la capacidad de un capacitor cilíndrico, esa que estaba con logaritmo neperiano, bla, 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 bueno, tendría que multiplicarlo por kappa. Como aclaración, cuando nosotros hablamos del capacitor cilíndrico, acá lo representamos como que no había nada en el medio. Y llegamos a esta fórmula. Bueno, si realmente estuviéramos mirando ese cable coaxil que hablábamos el otro día, tendríamos que poner el kappa de este aislante que separa el hilo central de la malla. Y entonces la fórmula sería kappa por todo esto. Bien. Bueno, el video este ya lo vimos. Y ahora vamos a la explicación de esto que dijimos al principio, que si yo pongo el dieléctrico, se carga más el capacitor. Bueno, la idea es esta. La idea es esta. Nosotros tenemos el capacitor, primero,
con aire, o sí, con aire, vamos a hacer con aire, es más fácil. Y entonces, si le aplicamos un potencial, acá no está dibujada la batería que aplica el potencial, pero estaría conectada, póngale acá el positivo y acá el negativo, ¿no? Y acá estaría la batería. Entonces, a este capacitor que está en el aire, o tiene aire con material entre las placas, toma 6 cargas. Cuando uno pone el dieléctrico, ese dieléctrico está compuesto de átomos, moléculas, si lo quieren pensar. Y esas moléculas, en el momento en que uno inserta el dieléctrico allí adentro, esas moléculas sienten la presencia de estas cargas positivas acá y de estas cargas negativas abajo. Entonces, es como que los átomos se estiran de esta manera. Tal vez ustedes vieron en química el tema de, sí, seguro que lo vieron, el tema de las órbitas de los electrones, dónde es más probable encontrar el electrón, y bueno, toda esa teoría que explica el modelo atómico, y al colocar el material dieléctrico entre las placas de un capacitor, es más probable que el electrón se encuentre en esta zona del átomo a que se encuentre en esta. ¿Por qué? Porque es atraído por las cargas positivas que ya estaban en este lugar. Y como contrapartida, del lado de abajo de esta imagen, me van a quedar los protones. No quiero decir que quedan todos los protones amuchados acá abajo, pero es más probable que los protones queden hacia el lado inferior de esta imagen. Este fenómeno se llama polarización. La propia presencia del capacitor cargado hace que los átomos del material que actúa como dieléctrico se polaricen. En definitiva, para no andar haciendo tanto dibujito, uno puede pensar, bueno, el material es como que se cargó negativo arriba y se cargó positivo abajo. Esto es un verso, porque en realidad no es tan así, pero es una simplificación para no andar dibujando esto que queda feo. Entonces, este fenómeno de polarización produjo sobre el material que actúa como dieléctrico lo que llamamos una carga inducida. Quiere decir que el material antes estaba equilibrado en cargas y ahora tiene más cargas negativas que positivas. No, no quiere decir eso. La cantidad de cargas positivas y negativas en el material es la misma. Hay 10 millones de protones y 10 millones de electrones. Pero se acomodaron de tal manera que quedó los electrones arriba y los protones, a ver, vamos a decirlo mejor, los electrones más tirando hacia el lado de arriba y los protones más tirando hacia el lado de abajo. Bueno, a eso se le llama carga inducida. Una vez que se produce este fenómeno de inducción y todo este lugar, en sentido figurado, está lleno de electrones, estos electrones es como que se comunican con la batería que alimenta este sistema y provocan la atracción de más protones. Y del lado de abajo, lo mismo. Entonces, el fenómeno de polarización es el que explica por qué el capacitor se carga con más carga eléctrica cuando incluimos un dieléctrico entre sus placas. Bueno, todo esto tiene una cuantificación que está dada por esta ecuación que realmente no me importa. Está escrita acá, pero no le den bolilla porque no la vamos a usar. Bien, me callo 20 segundos por si hay alguna pregunta. Profe, una duda. Entonces, ¿el material dieléctrico que se coloca disminuye la distancia entre ambos puntos del capacitor y por eso es que aumenta la cantidad de protones y electrones que se pueden acumular? No, en realidad lo que pasa es que acá hay una confusión. Se puede presentar una confusión que es esta. Perdón. Un segundo, se me trabó la máquina.
llegamos a este estado de la animación y la confusión puede ser esta. O sea, los protones no se mueven, los protones están fijos. Entonces, bueno, a ver, o bien esa parte de arriba. Ahora lo trato de aclarar. Lo importante es lo de abajo. Los electrones son los que tienen la posibilidad de moverse dentro de los materiales. Entonces, ¿quién está acá? Acá está la pila. Acá está la pila y acá está el negativo de la pila. Ese negativo de la pila es el que está disponible para darme los electrones que yo quiera. Entonces, como esa pila está conectada con este cable, hay una vinculación entre este exceso de cargas positivas que hay acá y los electrones de la pila. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo básico de las interacciones entre las cargas eléctricas. Cargas de distintos signos se atraen. Entonces, esta concentración de cargas eléctricas positivas que se produjo por el fenómeno de polarización hace que de la pila vengan electrones atraídos por este exceso de cargas eléctricas. O sea que el exceso de cargas eléctricas que se obtiene en un capacitor con dieléctrico se debe al fenómeno de polarización, se debe al acercamiento, a la concentración de cargas positivas en una de las cargas del dieléctrico. Ah, profe, estamos en lo que pasa que lo estaba confundiendo con lo que había sido ley de Gauss y la Ajá. esfera maciza no conductora. Como se Ah, iban las bien. cargas a su exterior, yo digo, quizás lo que pasa es que se disminuye la distancia y en ese caso no está, no está bien. Bien, bien, está bien. Pensado desde ese punto de vista, sí, no lleva a la confusión. Lo que pasa es que esto se lo vuelve la gallina. Acá nosotros estamos viendo, no, pero ¿por qué lo digo? Porque acá estamos viendo cargas eléctricas que se mueven. Y eso es corriente eléctrica, y es lo que vamos a ver dentro de un rato. Entonces, o si doy corriente eléctrica primero, me falta algo para explicar esto, y viceversa. Bueno, por algún lado tengo que empezar, y por eso se produce la Ah, confusión. está bien, perfecto. Bien. Gracias. Bueno, la polarización. Otro concepto importante que está asociado a los dieléctricos es lo que se llama la rigidez dieléctrica. En términos teóricos, ahí está la explicación de lo que es la rigidez dieléctrica. Tómense 10 segundos para leerlo. Y la idea es esta, es preguntarse, ¿cuándo salta la chispa? Si yo empiezo a un determinado dispositivo a aumentarle el potencial, 10 volt, 20 volt, 50 volt, 80 volt, bueno, ¿en qué momento salta la chispa? Bueno, para eso viene la animación que está preparada a continuación. Vamos a suponer que tenemos dos esferas que son los explosores que se usan en esas películas de misterio donde salta la chispa. A estas dos esferas les vamos a aplicar una diferencia de potencial. Le vamos a conectar una pila, una batería, una fuente de alto voltaje, no sé, algo que haga que las pilas, los explosores estos, las esferas estas están separadas 1 metro y están separadas en el aire. Y vamos a tener una fuente con la cual vamos a poder aplicarle potencial. Cuando aplicamos potencial, 3 volt, 30 volt, va a alentar la animación, bueno, 30 volt, en la medida que el potencial va aumentando, las esferas se van cargando, positivo y negativo. Bueno, se verifica experimentalmente que si yo tengo esta disposición geométrica, dos esferas, 1 metro de distancia, aire en el medio, cuando llego a los 3 millones de volts, salta el rayo. ¿Cómo obtengo 3 millones de volts? Con transformadores. Es fácil. Entonces, este es el concepto de rigidez eléctrica. Si yo pongo dos esferas a 1 metro de distancia, en cuanto llegue a 3 millones de volts, ahí va a saltar el rayo.
Ahora, si yo en vez de aire en el medio pongo goma, voy a tener 12 millones de volts que aplicar para que se perfore la goma. Y si pongo vidrio, voy a tener que aplicar 8 millones de volts. Bueno, a ver, todos estos números parecen ridículos y parecen estrafalarios y enormes. ¿Cuál es la idea? Alguna vez hemos escuchado que la cooperativa está haciendo reparaciones porque se le pinchó un cable. ¿Qué quiere decir eso? Que el cable estaba enterrado y no está en un caño, no está nada, está en contacto directo con la tierra, y por envejecimiento, porque hace 40 años que lo instalaron, bla, 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 falló el aislante y se perforó el cable. Saltó una chispa entre los 13.200 volts que tiene ese cable y la tierra, y perforó el aislante, la goma, bueno, el XLPR, que es el aislante que tienen los cables, que es como una especie de plástico, y perforó ese aislante. Bueno, eso está asociado a la rigidez dieléctrica. La rigidez dieléctrica me dice cuál es el nivel de tensión que necesito aplicarle a un determinado dieléctrico para que ese dieléctrico sea perforado. ¿Y tiene que tener 1 metro de ancho el dieléctrico? No, obviamente. Si en vez de tener 1 metro de ancho tengo 10 milímetros, la tensión que voy a tener que aplicar para que se perfore va a ser menor, porque el espesor es menor. Entonces, el concepto de rigidez dieléctrica va por ese lado. Me va a decir cuán bueno es ese aislante para justamente cumplir esa función, aislar el centro del conductor del piso en el que está apoyado. Me callo y espero alguna pregunta si es que la hay. Bien. Bueno. Hasta aquí, hasta la diapositiva 26, tenemos lo importante de capacitores y dieléctricos. Vamos a ir a la parte de los problemas. Los problemas son de resolución sencilla, muy sencilla, porque simplemente hay que aplicar las fórmulas. El primer problema, están todos los resultados puestos acá, el primer problema habla de una esfera de radio 4 centímetros. Entonces, tomamos esta fórmula, la aplicamos y sacamos este valor. La única precaución que hay que tener acá es que el radio tiene que estar en metros. Entonces la capacidad nos va a dar en farads. No puede haber error. O sea, no debe haber error porque es muy sencillo. Lo mismo pasa con el problema 2. En el problema 2 está en dos partes. Una parte pide calcular la capacidad y la otra parte pide calcular la energía que se almacena. Entonces, para calcular la capacidad, si nos referimos a capacitores de placas paralelas, la fórmula que hay que usar es esta, para los dos casos, porque no tiene nada que ver que uno sea cuadrado o rectangular y el otro sea redondo. En definitiva, son dos superficies enfrentadas. Entonces, con los datos que hay acá, sacaré el valor de la superficie, acá será 4 por 4, y lo tendré que pasar a metros cuadrados, y acá será, sería metro, acá dice radio, 2,5 centímetros, bueno, haré pi por radio al cuadrado y sacaré la sección que está enfrentada, pero la fórmula que tengo que usar para todos estos problemas es la misma. Para estos 5 que están acá, es esta. En lo que respecta al cálculo de la capacidad, hay que ser cuidadoso con las unidades, esto va en metros cuadrados y esto va en metros, si no, no se llega al resultado. Y después pide calcular la energía. Acá están los resultados de la energía en Joule, y para eso hay que aplicar la fórmula que dedujimos de la energía, esta, 1/2 de C por B cuadrado. Y se llega a los resultados. En el siguiente problema
lo que hay que hacer es aplicar esta fórmula, teniendo la precaución de ponerlo en metros. Con B y A no hace falta pasarlo a metros, porque como se cancelan las unidades, si yo pongo 1,6 dividido 1,2 en centímetros, o lo paso a metros, es lo mismo, la relación va a ser la misma. Así que acá es el único lugar donde no es necesario convertir los valores de a metros. En todo lo demás, sí. Entonces, esto lo doy medio, lo paso por alto porque lo van a poder hacer fácilmente. El problema va a estar en este problema, en los anteriores también, pero vamos a concentrarnos en este. Este lo tienen resuelto, este último problema, que es el más difícil de todos, está resuelto acá. Y acá hay que ser cuidadoso en cuanto a, voy a conectar la tablet, hay que ser cuidadoso en cuanto a la metodología de resolución. Cuando uno se enfrenta a este tipo de problemas, más allá de las unidades, que ahora voy a hacer alguna aclaración, porque están todos en distintas unidades de medida, lo que hay que hacer es laburar. ¿A qué me refiero con esto? No hay que hacerlo en el aire. Si uno lo hace en el aire, se equivoca. Y esto, por experiencia de años de haber tomado exámenes, me doy cuenta de que cuando lo quieren hacer rápido y sin tomarse el tiempo que requiere, se equivoca. La idea es que hay que dibujar o redibujar este circuito tantas veces como sea necesario para no equivocarse. Y hay que ir resolviéndolo paso a paso. A mí en este momento me da la cabeza solo para darme cuenta de que puedo hacer una asociación de estos dos capacitores, C2 y C3, y lo voy a llamar C23. Pero ¿por qué no hace también la serie? No me da la cabeza. Mejor lo hago paso a paso. Pero usted es un pesado, sí, soy un pesado. El que me quiera dar bola me da bola, el que no me quiera dar bola, allá con su alma. Entonces, dibujo esto, bueno, pongo C3 acá, pongo todos los datos, ¿no? Y solamente en este paso me dedico a calcular C23. No hago otra cosa. C23 lo tienen calculado acá. Acá está C23, está hecha el cálculo de C23 y está resuelto. O sea que no lo hago ahora porque ya está hecho. Pero lo que sí me interesa es la metodología de APB. Ahora puedo seguir por varios caminos. Me puedo dar cuenta, porque lo veo, que estos dos están en paralelo. Lo hago. Vuelvo a dibujar todo. Voy a hacer rápido porque si no... Y a este lo llamo C13. Lo calculo. C13. Ahora me doy cuenta que estos dos están en paralelo. Después al final voy a hacer algunas aclaraciones, ¿no? Pero entonces lo hago. Y a esto lo llamo C13, y acá había un C3 creo también. C313. Y ahora me doy cuenta que todo esto está en serie, y entonces lo hago. Y lo llamo C1, 2, 3, lo que sea.
Esto es como jugar al ajedrez. Uno puede ver una movida adelante, 2 movidas adelante, 5 movidas adelante. Eso depende de la capacidad de cada uno, o del entrenamiento que tenga cada uno, no de la capacidad, del entrenamiento. Uno puede darse cuenta que estos 3 están en paralelo. Y es verdad, se puede dar cuenta, pero puede que no. Entonces, lo mejor es hacerlo paso a paso. Lo que estoy seguro lo vuelvo a dibujar y no invento nada sobre la marcha. El que quiera hacerme caso, me hace caso. El que no me quiera hacer caso, me voy a acordar cuando corrija el parcial y vea que hay algún error. Tómense la molestia de dibujar esto tantas veces como sea necesario para avanzar como si estuvieran caminando arriba del hielo, pasito a pasito y sobre seguro. Con respecto a los resultados, no hay problema porque está desarrollado acá. No sé si seguí la misma metodología que hice recién, por ahí acá lo hice más rápido para ocupar menos lugar. Entonces, esa es una de las cosas importantes al resolver este tipo de problemas. Dar los pasos que uno considera necesarios para estar seguro de que va a llegar a la resolución. Y después, el otro problema que presentan este tipo de ejercicios es el siguiente. Vamos a pensar en el primero. El primer ejercicio tenemos C1, C2 y C3. Están dibujados en el enunciado de una manera rara, pero están los 3 en serie. Esto está hecho a propósito para que se vayan acostumbrando a que los dibujos a veces engañan en cuanto a la forma en que están conectados los elementos. El otro dato es el siguiente. El enunciado nos dice que C1, voy a copiar esto, se me va a perder. El enunciado dice que esos son los valores de los capacitores. Entonces, como acá no estoy usando todos, lo voy a anotar aquí costadito y pongo que C1 es 0,47 microfaradios, que C2 es 0,56 microfaradios. Lo escribo así porque yo lo tengo anotado, lo estoy leyendo, pero ustedes se tienen que tomar la molestia de hacer la conversión. Tienen que convertir con las reglas de conversión o los valores de conversión que dimos en alguna de las diapositivas, de microfaradio a nanofaradio. Y el C3, que es de 0,33 microfaradio. ¿Y lo tengo que llevar siempre a microfaradios? No, llévenlo a la que quieran, no importa. Pueden llevar todo a nanofaradio, todo a picofaradio, eso es a gusto del consumidor. Yo acá llevé los 3, o bueno, uno ya lo tenía, los otros 2 los llevé a la misma unidad. Esto es lo primero que hay que hacer, poner todos los capacitores en la misma unidad de medida. El objetivo de estos problemas es determinar el capacitor equivalente. ¿Sí? Equivalente. Un capacitor que cumple la misma función que estos 3. Como los capacitores están en serie, la fórmula que hay que usar es esta. 1 sobre C1, 1 sobre C2, más 1 sobre C3. Reemplazo los valores. Y acá también. Hay que bajar un cambio y hay que hacer lo que hay que hacer. Y no hay que inventar nada. 1 sobre C1. ¿Cuánto vale C1? 0,47 microfaradios. Más 1 sobre C2 más 1 sobre C3. ¿Está? A partir de ahora cada uno puede seguir como quiera.
¿Qué quiero decir con esto? Depende cómo le guste operar la calculadora, puede hacer esta operación en una sola tirada o lo puede hacer individualmente. Yo lo voy a hacer individualmente porque estoy explicando, pero si quieren lo pueden hacer en una sola cuenta. 1 sobre ese equivalente va a ser igual a 2,1277 sobre microfaradio, más 1,78, bla, 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 no me importan los números tanto, sobre microfaradio, más 3,03 y lo que venga, sobre microfaradio. ¿Por qué me pongo tan pesado con esto de sobre microfaradio? Porque cuando se llega a este punto y se lo hace de esta manera, escriben esto. Es equivalente igual a 1277 microfaradios. Lo ponen acá. ¿Quién te autorizó a sacar esto del denominador y ponerlo en el numerador? ¿Con quién cursaste matemáticas? Bueno, perdón que lo diga así, pero para que lo recuerden. El microfaradio tiene que quedar acá abajo, no puede moverse. ¿Por qué lo voy a poner arriba? ¿Porque me gusta? No. Entonces, si lo hacen de esta manera, tengan esta precaución. Ahora, como todo esto es común, termino, ya ahora es medio fácil. Todo el problema es fácil, pero hay que ser cuidadoso con estos detalles. 1 sobre C equivalente es igual a 6,94 no sé cuánto sobre microfaradio. Y ahora, una vez que tengo esto, hago los acomodamientos. El microfaradio pasa para allá, así que el 1 no lo escribo. El C equivalente pasa para acá, y el 6,94 pasa dividiendo. Y ahora sí hago la cuenta final. Y esto me da C equivalente igual a 0,144 microfaradios. Pero lo hago rápido porque en realidad no me interesan las cuentas, porque ustedes las van a hacer y van a llegar al resultado. Pero me interesa que sostengan la consistencia del manejo de las unidades y que respeten que lo que está en el denominador tiene que quedar en el denominador, que una vez que llego a este lugar tengo que hacer los despejes como corresponde, no tengo que inventar nada. Y otra cosa que normalmente ocurre es que ponen esto como resultado. C equivalente igual a 6,94 microfaradios. Inventan. ¿De dónde sacan que de esto puedo llegar a esto? Entonces, tómense el laburito de volver a matemáticas, de volver a pensar cómo tengo que hacer los despejes para que todo sea consistente a nivel de unidad. Por favor, esto nada que ver, ¿no? No es verdad. Bueno, sonó medio como que los estoy retando, pero no es la intención. La intención es que cuando yo corrija no vea estas cosas. ¿Por qué? Porque va a estar mal el problema. Y si tomamos un problema de este, que es sencillo, y se equivocan en estas pavadas, es una picardía. Realmente es una picardía. Entonces por eso lo explico de esta manera un poco violenta. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Si no, seguimos con otro tema. No, profe. Bueno, excelente. Bueno, terminamos el tema de capacitores y vamos a iniciar el tema de corriente eléctrica y resistencia. Profe, una consulta. Con Sí, respecto a los videos que estaban para descargar en SendSpace, yo no pude, sí. la compu me lo rechaza porque tienen un virus adjunto. ¿Pero podría corregir eso, por favor? ¿Te referís a este, al de la unidad 5 o al de la 4? No, la 4 no tiene videos, la Ah, 5 es, bueno, lo voy a volver a subir. por favor. No, porque lo descargo, pero la compu me lo rechaza. Bueno, A mí, profe, creo que el virus no lo tenga. el anterior al Sí. último, lo que me hizo es que se me trabó toda la compu cuando lo abrí, y cuando me descarga un archivo común, pero no me deja leerlo. Bueno, eso puede ser, ¿qué reproductor tenés para verlos?
A ver. Yo uso, por ejemplo, el VLC. El VLC te lee lo que sea. Le pones un disco de pasta y te lo lee. Entonces, por ahí puede ser el reproductor que no te dé para reproducir. Sí, puede ser. Bueno, fíjate. Bueno, fíjate, cualquier cosa mandame un No tengo correíto el Windows Media. Ah, sí, una porquería. Ujú. Perdón. Yo dejé de usarlo porque hay veces que no tiene los códecs necesarios para poder abrir y lo querés bajar y es un despelote. Usá el VLC, bajate el VLC que lee cualquier cosa. No sé Dale, si algún otro tiene una sugerencia de algún reproductor de video que sea mejor, tírela. Yo uso el VLC porque me dio resultados, pero puede haber otro. No, en realidad todo, profe, porque si usted hace una instalación personalizada puede elegir qué cantidad de códec puede reproducir. Pero eso es Claro, más que nada claro, por la instalación. El PS Player igual, la está bien. VLC es más Bueno, completo. voy a intentar subir esto de nuevo mañana o pasado como para... Tengo miedo que estén incorporados ya estén de madre, ¿no? Que ya salgan de acá los virus de mi casa. Bueno, probamos. Lo subo de nuevo mañana y vemos a ver Puede que si haya sido el tenemos... servidor, profe, porque los Puede otros ser, sí. archivos los descargué, el antivirus no, no problema. Está bien, voy a cambiar en vez de ser un Space, voy a usar el otro, a ver Mega si o lo soluciono. puede subir a un Sí, drive mejor. sí, sí. Bueno, eh, entonces decíamos que vamos a iniciar la parte de corriente eléctrica y resistencia. Nosotros dimos en la unidad 3 todo lo relativo a los conceptos teóricos de potencial eléctrico. Y mencionábamos por ahí livianamente que las fuentes de potencial eléctrico son las que estamos viendo ahora, ¿no? Vamos a tener las pilas, las baterías. La fuente de potencial eléctrico también es el tomacorriente que tenemos en nuestra casa, pero ya es de corriente alterna, entonces por eso no lo incluí en estas fotos. Entonces, para que nosotros podamos empezar a hablar de circuitos eléctricos, de resistencia, de tensión, de la ley de Ohm, etcétera, etcétera, lo primero que tenemos que tener es una fuente de potencial. Y las fuentes de potencial van a ser las pilas y las baterías en toda esta primera etapa del estudio. Con esto, que vamos a llamar elementos activos del circuito, las pilas y las baterías, porque son aquellos elementos que van a entregar la energía al circuito eléctrico. Y esa energía va a ser aprovechada, administrada, medida por los elementos pasivos, como puede ser un interruptor, viejito, pero se entiende lo que hace. Cuando yo separo la chapita, deja de conducir. Un instrumento de medición o un consumo, una lámpara. Y todo esto va a estar vinculado a través de conductores. Entonces, lo primero que hay que diferenciar en los circuitos eléctricos es quiénes son los elementos activos, los que van a abastecer de energía al circuito, y quiénes son los elementos pasivos, de los cuales acá mostramos algunos de ellos. Este elemento no hace mucho, simplemente conecta y desconecta. Este elemento mide alguna de las magnitudes que vamos a ver, y este elemento es el más importante, porque es el que aprovecha la energía que le entrega el elemento activo. La energía del elemento activo se va a transformar en luz y calor en esa lámpara. Esta es la representación general de un circuito eléctrico. Cuando nosotros vayamos a trabajar, siempre vamos a usar una representación esquemática a través de símbolos eléctricos. Entonces, a partir de ahora, las baterías las vamos a representar así, que como lo hace todo el mundo. Vamos a indicar cuánto es su potencial, en este caso sería 1,5 volt, y vamos a indicar que esa batería tiene un positivo, donde está el botoncito acá arriba, que es la patita más larga de nuestro dibujo, y un negativo, que es la parte de abajo de la batería, donde no está el botoncito, y lo vamos a dibujar con un segmento más corto.
Este va a ser el símbolo, por ahora, que vamos a usar de una batería. Un interruptor, un instrumento de medida y una lámpara. Esta es la simbología normalizada de cada uno de estos elementos que estamos representando. Y todo esto unido por los conductores. Bien. Lo siguiente que vamos a ver es el concepto de corriente eléctrica. Vamos a tomar unos 5 minutos y vamos a ver este video como si lo hiciéramos en clase presencial. No vamos a ver todo, pero sí una parte. Bueno, a ver, estructuras de los átomos y electrones libres. Los metales son materiales que tienen capacidad de producir o de liberar electrones en medio de la estructura atómica. Y esos electrones, en este video, vemos que se mueven libremente por toda la estructura de ese metal. Profe, disculpe, ¿se le va el audio o usted se queda sin hablar? Yo no estoy hablando, está hablando el tipo del Ah, video. No sé si ustedes lo escuchan. no, yo no. No se escucha nada. Bueno, entonces vamos a hacer así. Yo voy a apagar el audio del video y voy a hacer los comentarios que sean necesarios hacer. Lo que decíamos antes es que en esta animación estamos viendo los átomos y va a haber electrones libres que se van a poder mover justamente con libertad a través de toda la estructura atómica. Eso muestra la animación, el tipo dice algunas cosas que no son relevantes, al menos en esta etapa. Y en definitiva, nosotros lo que vamos a querer es que no es que los electrones se muevan para cualquier lado. Nosotros vamos a querer que los electrones se muevan en una determinada dirección, que vayan de la batería a la lamparita para poder prender. Y eso no lo vamos a lograr si no aplicamos una diferencia de potencial. Es decir, recién que cuando apliquemos la diferencia de potencial, los electrones van a circular en un determinado sentido y van a hacer que la lamparita funcione. Lo que muestra esta parte de la animación es que esos electrones que se movían libremente en la primera parte del video, ahora están aleccionados, están influenciados por la presencia de un campo eléctrico, que son estas rayas que se ven acá, estas flechas que se ven acá. Este campo eléctrico es aplicado por la batería, obviamente. Lo puedo pensar como que aplica un campo eléctrico o como que aplica un potencial. En términos del resultado final es lo mismo. Entonces, cuando estos electrones libres sienten, y estoy haciendo entre comillas con los dedos acá, sienten que está presente el campo eléctrico, dejan de moverse para donde ellos quieren y van a buscar al positivo de la batería. Por eso ahora van todos de izquierda a derecha. Esta es la idea de corriente eléctrica. Todos electrones yendo como locos para un mismo lugar. En la animación anterior se supone un material que no tiene impurezas. Esto es cobre, esto es cobre, esto es cobre, todo es cobre. Ahora, en la animación que viene, a partir de ahora, se supone, se sabe que todos los materiales, por más que esto sea una pieza de cobre, van a tener unas impurezas. Entonces, los electrones en su desplazamiento, llamados por el campo eléctrico,
van a chocar contra esas impurezas. Y van a adquirir en promedio y en el tiempo una velocidad media de desplazamiento desde la izquierda hacia la derecha. Acá lo que busca hacer es simular que el electrón roza contra el, que la pelota esa roza contra el aceite y se mueve con una velocidad constante, dando la idea de que en esta situación los electrones rozan o chocan contra las impurezas y se mueven con una velocidad constante de izquierda a derecha. Bueno, esto es lo más importante. Después lo que viene después creo que no. Sí, habla siempre de lo mismo. Bueno, este es el primer video. El segundo video ya habla específicamente de la corriente eléctrica. Ya tenemos todos los electrones corriendo para el mismo lado y eso va a dar nacimiento a la magnitud corriente eléctrica. La corriente eléctrica se va a medir en esta unidad de medida, amper, y va a ser la cantidad de carga eléctrica que se mueve en la unidad de tiempo. Esto después, en la siguiente diapositiva lo vamos a explicar mejor. Pero lo importante es esto que vamos a ver ahora. Acá hay una animación de lo que estaría haciendo la pila en el circuito, entregando energía y moviendo los electrones. Estas banditas negras que se ven acá sería como el movimiento de la corriente eléctrica. Y este es el concepto importante. Hay una determinada cantidad de carga eléctrica que se mueve en un determinado intervalo de tiempo. Entonces, esta es la definición de corriente eléctrica y esta animación lo muestra perfectamente. Bueno, esto es lo importante de este video. Después ustedes lo pueden ver completo cuando lo vamos a yo lo corrijo. Bueno, ahora vamos en términos precisos a definir lo que es la corriente eléctrica, que no hay mucho más para decir que lo que se decía recién en el video. La intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de carga eléctrica que pasa por un cable, por una determinada sección de un cable, de un pedazo de material, en un determinado intervalo de tiempo. La fórmula es esta, y si la expresamos en términos diferenciales, es esta. La unidad de medida, coulombs segundo, que se le llama ampere y se abrevia con la letra A. El ampere a veces sirve para medir determinadas intensidades de corriente eléctrica, pero a veces queda chico o queda grande. Si estamos hablando de circuitos electrónicos, vamos a usar el miliampere seguro. Y si estamos hablando de la energía de la corriente eléctrica que saca la cooperativa, vamos a tener que usar el kiloampere. Bueno, y justamente acá hay valores típicos de intensidad de corriente. ¿Por qué esto? Porque uno sabe que una pila tiene 1,5 volts, que una batería de un auto tiene 12 volts, y que el enchufe de nuestra casa tiene 220 volts, y que el tablero de la fábrica tiene también 380 volts. O sea, respecto de la tensión, más o menos tenemos claro cuál es el rango de valores. Pero respecto de la corriente, no. En la corriente no sabemos, la lámpara que yo tengo prendida arriba de mi cabeza, encendida arriba de mi cabeza en este momento, ¿cuánto es la corriente? Si ustedes se fijan en los artefactos que tienen en sus casas, probablemente no sepan el valor de la corriente. Entonces, con este cuadro vamos a tratar de hacer un primer acercamiento a esos valores de corriente. Un tubo fluorescente, estos medio viejitos ya no se usan más porque fueron reemplazados por los LED, pero bueno, esos tubos fluorescentes viejitos eran medio ampere. El motor de la heladera que está prendida ahora enfriándote la cerveza, 2 amperes. El generador eléctrico de la cooperativa, cada uno de los que tiene la cooperativa está sacando 1000 amperes. Y es un dato real, no está inventado. Y el diodo LED que podés tener en el celular o en la computadora, 10 miliamperes.
¿Hay que acordárselo de memoria? No. Pero por lo menos no hay que hacer esto. Si yo en algún momento, yo o cualquiera, pregunta, ¿cuánto es la corriente que tengo en tal artefacto? A veces se les escapa de la boca decir 220 volts, y es lapidario. Esa respuesta es lapidaria. Porque yo estoy preguntando cuánto es la corriente aproximada de un aparato. Y me están contestando con el valor de la tensión. Entonces, digo que es lapidario porque entonces no estás entendiendo ni lo que es la corriente ni lo que es la tensión. Sí, los nervios del examen, bueno, todo lo que quieras. Pero a partir de ahora, una división tajante. Una cosa es la tensión, una cosa es el potencial y otra cosa es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica circula por el circuito, son electrones que se mueven por el circuito, y el potencial, la tensión, es energía. Es la energía que tiene cada uno de esos electrones que se está moviendo. Entonces, cuando yo pregunte cuánto es más o menos la corriente de un motor eléctrico de la heladera, no me digan 220 volts, porque atrás del 220 volts va el 2 en la libreta y a volver a rendir física 2. Bien, hecha esta aclaración, vamos a adentrarnos en el manejo de los circuitos eléctricos. Tenemos el circuito eléctrico dibujado como si lo tuviéramos construido arriba de la mesa y la representación esquemática. En realidad, lo que ocurre físicamente en el circuito eléctrico que tenemos hecho arriba de la mesa, como está en la parte superior de la pantalla, la corriente eléctrica es un flujo de electrones. Hoy en algún momento dije los protones no se mueven, los protones están fijos a la estructura atómica. Entonces, cuando uno en una animación mueve protones, en realidad medio está mintiendo. Pero bueno, hay que hacerlo porque necesito cargas positivas y cargas negativas. Pero en realidad lo que se mueve en la estructura atómica, en el pedazo de material, van a ser los electrones. O sea, ocurre lo que estamos viendo en este momento en la animación. Mientras a esa batería le dé el cuero, me va a seguir entregando electrones para que la lámpara esté prendida. Cuando la batería se agote, esos electrones no van a tener más energía, no va a haber más voltaje y no van a poder recorrer el circuito para encender la lámpara. Esto es lo que ocurre en realidad. Este sentido de la corriente es el sentido real de circulación de la corriente eléctrica. Siempre va a ir del polo negativo de la batería al polo positivo. En una batería, en una pila, va a ocurrir exactamente lo mismo. Sin embargo, para complicarla, todo el mundo lo hace al revés. ¿Qué quiero decir con lo hace al revés? La resolución de los problemas, las explicaciones teóricas, para todo lo que tenga que ver con el tratamiento de la electricidad, no se usa este sentido de circulación real, sino que se usa lo que se llama el sentido convencional de circulación de la corriente, que es exactamente al revés, es de positivo a negativo. ¿Esto ocurre en realidad? No, no ocurre, pero todos los problemas se resuelven con esta corriente y no con esta corriente. En el único momento en que uno usa esta corriente es cuando estudia electrónica específicamente. Entonces ahí sí usa el sentido real de circulación. Pero en física 2, para los químicos en mecánica eléctrica industrial el año que viene, para los industriales en electrotecnia y máquinas eléctricas el año que viene, y para los electromecánicos, electrotecnia el año que viene, siempre vamos a usar el sentido convencional de circulación de la corriente. Entonces, a partir de ahora, la corriente se dibuja así en los circuitos. Se dibuja saliendo del positivo y yendo al negativo. ¿Es un invento mío? No, todo el mundo lo hace así y en todos los libros está así, salvo en las aplicaciones electrónicas. Entonces repetémoslo porque si no vamos a estar a contramano del mundo. Bien. Hablando de todo esto,
vamos a otro concepto que es la densidad de la corriente. Nosotros dijimos que la corriente son electrones corriendo por un cable, moviéndose en una sola dirección por un cable. Ahora, ¿cuánto es el ancho de ese cable? ¿Es un cable finito o es un cable gordo, en mayor sección como los que usa la cooperativa? Bueno, esto me da la idea de la densidad de corriente. Yo tengo una determinada cantidad de corriente que la puedo hacer circular por un cable de 1 milímetro cuadrado, de 2 milímetros cuadrados, de 4 milímetros cuadrados o de 25 milímetros cuadrados. Y en cada caso, la situación va a ser diferente. Entonces, por eso es necesario definir la densidad de corriente. Yo tengo una corriente para pasar por un cable. Ahora tengo que elegir el cable para que la corriente vaya cómoda por ese cable. Si elijo un cable muy finito, los electrones van a estar todos apretados ahí adentro y el cable se me va a prender fuego. Bueno, con esto tiene que ver la densidad de corriente. La unidad de medida es esta, corriente en amper, sección en metro cuadrado, pero es poco práctica, porque la sección de los cables no se mide en metro cuadrado. La sección de los cables se mide en milímetros cuadrados. Entonces la unidad práctica es esta, amper por milímetro cuadrado. Y acá una representación de lo que verbalicé hace un rato, ¿no? Si el cable es finito, la densidad de corriente va a ser alta, y si el cable es grueso, la densidad de corriente va a ser baja. Cable finito, densidad de corriente mayor; cable grueso, densidad de corriente menor. Los cables, la Asociación Electrotécnica Argentina, la reglamentación, dice cuánto tiene que ser la densidad de corriente. Yo no me puedo pasar de rosca, porque si meto mucha corriente en un cable finito, se me va a prender fuego y se me va a quemar la instalación. Obviamente va a saltar el interruptor termomagnético, bueno, eso aparte. Pero la densidad de corriente es importante, porque cuanto más corriente yo quiera meter en un cable finito, el cable va a empezar a levantar temperatura, se le va a derretir el aislante y me voy a quedar sin cable, sin caño, sin casa. Acá en esta tabla hay valores característicos para los distintos cables de cobre y de aluminio de densidad de corriente. Resistividad. Lo primero que voy a decir es que resistividad no es resistencia. Son dos palabras distintas. Una cosa va a ser la resistividad que vamos a ver ahora, y lo que conocemos como resistencia eléctrica es algo que vamos a ver unas diapositivas más adelante. La resistividad tiene esta fórmula odiosa. Es el campo eléctrico, la intensidad del campo eléctrico en relación a la densidad de corriente. Y digo odiosa porque, bueno, es una fórmula muy teórica que no tiene aplicación práctica. No vamos a hacer problemas con esta fórmula, pero conceptualmente digamos que es importante. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, la unidad de medida sale de las unidades de medida del campo y de la densidad de corriente. Newton sobre Coulomb es el campo, amper sobre metro cuadrado, respetando el sistema internacional, es la densidad de corriente. Acomodo ahí los tantos, ¿no? Estaba en el denominador del denominador, lo paso al numerador, me queda esto. Abro el metro como metro por metro, y entonces acá me queda un newton por metro, que es joule. Acá me queda un joule sobre Coulomb, que es volt, porque el potencial es la energía que tiene cada carga eléctrica. Entonces, la energía se mide en joule y la carga eléctrica se mide en Coulomb, entonces la conjunción de estas dos unidades me da volt. Y entonces, como resultado de todo este enjuague, me quedó volt sobre amper por metro. Y acá aparece algo nuevo. A esta unidad volt dividido la unidad amper
la voy a llamar ohm. Acá aparece el concepto, o mejor dicho, aparece una nueva unidad de medida muy utilizada en la parte eléctrica, que es el ohm. ¿De dónde sale? De simplificar, para no andar diciendo volt sobre ampere, volt sobre ampere, volt sobre ampere, se representa este volt sobre ampere con la unidad de medida ohm. ¿Qué significa el ohm? Bueno, el ohm significa oposición. Los materiales se van a oponer, obviamente esto está mal escrito a propósito, pero los materiales se van a oponer en mayor o menor medida a la circulación de la corriente eléctrica. Si tengo cobre, se va a oponer poco. Si tengo madera, se va a oponer mucho. La medida de la oposición va a estar, de ese material, va a estar reflejada por la resistividad específica del material. Por ejemplo, en metales, yo tengo este trozo de metal. A este trozo de metal le aplico un campo eléctrico. Como vimos en la película hace un rato, ante la aplicación de este campo eléctrico, los electrones se van a mover y me van a dar una cierta densidad de corriente en el desplazamiento. Ahora, si yo el mismo experimento lo hago con un cacho de madera, le voy a aplicar el mismo campo eléctrico, los electrones pueden llegar a moverse, pero la densidad de corriente va a ser mucho menor. La madera no tiene electrones libres para que anden como locos por acá adentro. Bueno, este es el concepto de resistividad. El metal es un material que tiene baja resistividad. Naturalmente se opone poco a la circulación de la corriente. En cambio, los dieléctricos son materiales que tienen altísima resistividad. Se oponen mucho a la circulación de corriente. Y toda esta explicación está sustentada en la definición. ¿Cuánto campo eléctrico voy a aplicar y qué densidad de corriente voy a obtener en el desplazamiento de los electrones? Por último, la resistividad es una propiedad propia. Hemos dicho eso. Es algo propio de los materiales. No importa si el pedazo de cobre que yo dibujé antes tiene 100 kilómetros de largo o 2 milímetros de largo. La resistividad hace referencia al material exclusivamente y no a cómo está cortado ese material. Acabo de decir, depende del material y no depende de la geometría del material. O sea, que un pedazo de cobre grande como la habitación donde están ustedes o un filamento de cobre tiene el mismo valor de resistividad, porque depende de la facilidad con que ese material va a ceder electrones para que se produzca el desplazamiento de la corriente. Después tiene una característica... ¿Fuera plata? Sí, escucho. Si fuera de plata. Bueno, ahora viene una tablita donde se especifica cuál es el mejor de todos los materiales. Dame un segundo. La resistividad varía con la temperatura. Generalmente, si aumenta la temperatura, después se escucha en el video, cuando aumenta la temperatura es como que las estructuras atómicas de los materiales se ponen a vibrar. Y entonces, en esa vibración, aumenta la resistividad. Es como si ustedes quisieran pasar adelante mío y yo me pongo a mover las manos. Entonces el espacio que ocupo para que ustedes puedan pasar adelante mío es menor. Bueno, lo que estoy diciendo es una ridiculez, pero es más o menos para dar la idea de lo que ocurre con los materiales cuando se incrementa la temperatura. Los átomos vibran ocupando un lugar mayor en el espacio, y entonces el electrón que viene corriendo y quiere pasar se encuentra con un lugar ocupado mayor
y se incrementa la resistividad al aumentar la temperatura. Salvo en el grafito, que se da el caso inverso. Y ahí lo explica por qué. En el grafito, cuando se calienta, el tipo se pone loco, se empieza a sacar la ropa y empieza a liberar más electrones y se convierte en mejor conductor que cuando está frío. Bueno, acá viene la tablita. El número que ustedes están viendo, comparemos los tres primeros, por ejemplo, que tienen el mismo exponente, ¿no? 10 a la menos 8. De esos tres, el cobre es el mejor conductor. Después viene el aluminio, después viene el oro. Y la plata andará por ahí, no lo tengo en mente, pero busquen en algún libro o busquen mismo en internet y les va a dar un valor de plata que debe estar por acá, después entre el aluminio y el cobre. Me imagino que debe estar por ahí. Fíjense que los aislantes tienen una resistividad mucho mayor. Un dato adicional, y lo hago referencia a algo que nos pasa cuando compramos una computadora. No sé si ahora se sigue usando, pero hace unos años atrás, cuando nos vendían la motherboard de la computadora, decían con contactos de oro, qué sé yo, como para que la compráramos y era más cara. Entonces uno se queda con la falsa idea de que el oro es un excelente conductor. Y fíjense acá, el oro no es un excelente conductor, es peor que el cobre. El oro conduce menos que el cobre, pero tiene una gran ventaja, que es estable. El cobre, a lo largo del tiempo, no se oxida, el cobre no se oxida, pero se va deteriorando. Se va poniendo negro, va perdiendo eficacia en su desempeño. En cambio el oro no, el oro se mantiene inalterable a lo largo de siglos. Por eso todo el mundo se hace anillo de oro. Bueno, Por eso es que el oro se usa en casi todas las plaquetas, entonces, porque se sigue usando en los celulares, hasta en los chips de teléfono. por la gran estabilidad que tiene. Ajá. No lo afecta la humedad, no lo afectan la mayoría de los agentes químicos. Esa es la gran ventaja del oro. Sí, sí. Bien. Bueno, como les decía antes, la resistividad varía con la temperatura y curiosamente se usa una fórmula muy parecida a la que vieron para dilatación. Así que acá no hay que volverse loco, hay que agarrar esta fórmula, los valores de alfa los tienen acá, y en función del problema habrá que hacer los cálculos correctos. Se define la conductividad como la inversa de la resistividad. Tampoco tiene mucha ciencia esto. Esto me dice cuánto se opone el material a la circulación de la corriente, y esto me dice cuánto beneficia el material la circulación de la corriente. Es otra forma de expresarlo. Tampoco tiene demasiado misterio. Lo que sí es curioso es que la unidad de medida de la conductividad es 1 sobre ohm. Y no se rían, se dibuja el símbolo al revés. Y no se rían, a este símbolo, esto es clasificación internacional, no es un invento de Duarte y de Vallejo. A este símbolo no se les ocurrió mejor idea que llamarlo mho, al revés de ohm. Bueno, curiosidades de los leguleyos de la física. Por último, ahora sí, vamos al concepto práctico que nos va a servir para resolver los problemas y para entender un montón de cosas de la electricidad. El concepto de resistencia eléctrica. La fórmula que va a permitir calcular la resistencia eléctrica es esta, en donde un componente muy importante de la fórmula es la resistividad. O sea que la resistencia eléctrica, lo que vamos a definir como resistencia eléctrica, va a estar íntimamente ligado al material que usemos para construir esa resistencia eléctrica. Si es de oro, si es de cobre, si es de carbón, de lo que sea. Pero además, la resistencia eléctrica es un valor que va a estar influenciado por la longitud del material y por la sección del material. Entonces, la diferencia entre resistividad
y resistencia está en las dimensiones. La resistividad del cobre es siempre la misma, así tenga un camión lleno de cobre o un alambrecito de cobre. La resistividad esa no cambia porque es propia del cobre. En cambio, la resistencia ya va a una aplicación más práctica. Dice, bueno, vos tenés este pedazo de cobre, ¿en qué lo vas a usar? Y yo voy a hacer un cable que va a llegar de acá hasta el mortillar. Bueno, entonces a ese cable le podés calcular la resistencia. La resistividad del cable que sale de la cooperativa es la misma. Cuando está en la cooperativa, cuando pasa por el barrio de camioneros o cuando pasa por la misión. La resistividad es la misma, porque de cobre en todo su tramo, pero la resistencia depende de la longitud y de la sección con la que fue cortado ese cable. Bueno, entonces la resistencia eléctrica depende del material, depende del RO y depende además de la geometría, la longitud y la sección con la cual fue cortado el material. Y acá asociamos todo esto a la relación importantísima entre las tres magnitudes que entran en juego. Para que la lamparita prenda, tengo que tener potencial. Esa propia lamparita tiene una resistencia. El material que forma el filamento de la lamparita tiene una longitud y una sección, y está hecho de tungsteno. Estoy hablando de las lamparitas viejas, ¿no? Entonces, yo puedo medir la resistencia de esa lamparita. ¿La puedo medir o la podría calcular? Si tuviera la longitud y la sección del tungsteno. Y estos dos elementos son los que van a regular cuánto va a ser la circulación de corriente en este circuito. Y acá va a aparecer la famosa ley de Ohm. La relación entre tensión, corriente y resistencia va a estar dada por esta fórmula. Y la unidad de medida de la resistencia eléctrica, como ya dijimos antes, es volt sobre ampere y es Ohm. Fíjense la diferencia. En la resistividad, la unidad de medida era ohms por metro. Y en la resistencia, la unidad de medida es ohms. Bueno, tiene sus múltiplos, el kilo ohm y el mega ohm, megohm. Y el símbolo que representa a la resistencia. Distintos elementos de aplicación práctica que tienen resistencia eléctrica. La que va en los circuitos, la que me calienta el agua del lavarropa, una estufa, el bobinado del motor, un cable USB y hasta la resistencia de contacto entre el macho y la hembra de un tomacorriente. Está presente en todo lado la resistencia, lamentablemente. Bueno, y la lamparita con el filamento de tungsteno. Esto cuando puedan véanlo, habla de la ley de Ohm. Y vamos a presentar la ley de Ohm de manera formal. Tengo una pila y una resistencia. Cuando conecto el circuito, circula una determinada cantidad de corriente. Entonces se me ocurre hacer el cociente entre V1 e I1. Es un valor y lo dejo ahí a un costadito. Si yo duplico el potencial, se duplica la cantidad de corriente. De tal forma que el cociente me vuelve a dar lo mismo. Bueno, esta es la ley de Ohm. Yo puedo poner 5 pilas, 6 pilas, 8 pilas, 10 pilas, y siempre la corriente va a ir aumentando proporcionalmente. Esto es lo que descubrió el físico que se llamaba Ohm, que la relación entre el potencial y la corriente guarda una linealidad y el cociente entre el potencial y la corriente es lo que se define como resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica entonces puede ser representable gráficamente a través de un par de ejes coordenados. Ponemos potencial en la vertical y corriente en la horizontal, y vamos a ir teniendo para un determinado nivel de tensión una determinada cantidad de corriente. Si duplico la tensión,
se duplica la corriente. De tal forma que hay una linealidad en el comportamiento de la resistencia. Hasta un cierto límite, porque si yo a esta resistencia le aplico 10.000 volts, revienta. Bueno, estamos hablando de esto siempre dentro de ciertos márgenes de trabajo del material. Y por último, los profesores somos especialistas en mentir y que los alumnos no se den cuenta. Pero bueno, acá vamos a sincerarnos. En esta diapositiva estamos mostrando a la resistencia como algo impoluto, como algo que mantiene su linealidad a rajatabla. Si yo duplico la tensión, se duplica la corriente. Si triplico la tensión, se triplica la corriente. Eso es relativamente verdad dentro de ciertos márgenes. Pero en realidad hay elementos resistivos que no se comportan de esa manera. Como puede ser, por ejemplo, una lamparita. A esta lamparita le aplico una fuente, le conecto un voltaje, y no se cumple la relación. Es más, en el laboratorio nosotros hicimos un ensayo, y en lugar de obtener una recta, como teóricamente lo dibujé en la diapositiva anterior, se obtiene esto como valores reales. Acá está dibujado al revés, ¿no? La corriente en vertical y la tensión en horizontal. Si yo tengo 5 volts aplicados, circulan 260 miliamperes. Si le aplico 15 volts, circulan 440 miliamperes. Y si le aplico 22 volts, 570 miliamperes. Pero, hecha la experiencia, acá se ve que no es lineal. La línea gruesa, no la línea punteada, la línea gruesa, no es una recta. Entonces, esto de que la resistencia es constante, a veces es verdad y a veces no es verdad. Entonces la ley de Ohm no se cumple siempre, se cumple en determinadas condiciones. Pero no es tanto la desviación. Sí, es verdad, no es tanto la desviación. Yo podría tomar esto como que es una recta. No hay tanto problema si lo tomo como que es una recta. Pero hay que tener presente que la ley de Ohm no es algo que se cumpla siempre. Las leyes de Newton se cumplen, salvo que me meta con el tema de la relatividad, las leyes de Newton siempre se cumplen. En cambio, la ley de Ohm no siempre se cumple. Bueno, esto, la clase se ha hecho extensa hoy, escuchar hablar a un tipo 1 hora y media, 2 horas debe ser bastante tedioso. Pensaba llegar hasta asociación serie y paralelo, pero vamos a cortar acá, lo retomamos el lunes. Vamos a ver asociación serie y paralelo y vamos a empezar a resolver problemas, los primeros problemas de la guía, para poder aplicar todos estos conceptos teóricos que vimos hoy. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, escucho, y si no, nos estamos despidiendo hasta el lunes próximo. Voy a subir de nuevo los videos para que ustedes los puedan intentar bajar, y cualquier duda que no puedan me mandan por correo e intento por otra plataforma hacer el envío. Bueno, nos vemos el lunes. Muchas gracias, buenas noches. Chao. Profe, Buen buenas fin de noches. semana. Igualmente. Chao, chao.